funciones cuando ustedes ya estén precisamente acreditados como abogados y notarios, porque tienen un plazo de 5 años, entonces pasan a elegirse de que aquí estamos a 5 años plazo, a 2031, que en el momento estamos directamente, ustedes ya están la situación de ser abogados y notarios. Entonces, para que lo tengan en consideración de que es trascendental este tipo de eventos y por lo tanto estamos ante esa dinámica de conocer lo que está ocurriendo en el colegio de abogados. Entonces, al cual ustedes ya van a pertenecer en su futuro, que de por sí ya tienen ese tipo de acercamiento hacia todo lo que ocurre, pero es importante que también lo conozcan de esa manera. Entonces, ante ello, para hacerles de referencia, ¿verdad? Que sí, es precisamente lo que se está llevando a cabo. También vamos a tener en tiempo real lo que está ocurriendo y lo que está acaeciendo directamente en todo este tipo de información. Muy bien. Entonces, vamos avanzando en la dinámica. Como les digo, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y vamos a avanzar en la clase respectiva. Hoy vamos a hablar de igual manera una clase un tanto más teórica para poder entender lo que son los principios fundamentales. ¿Se recuerdan que las tocamos y medio hicimos algún intento para poder llevar a cabo este tipo de información? Pero que es necesario venir y hacerla de conocimiento propio para todos. Entonces aquí nos vamos a acercar hacia lo que estamos hablando respecto a lo que es la lógica y el derecho. Entonces vamos a entender este tipo de información en sí. Muy bien, entonces para venir a hacer referencia respecto a ello y para tener esta situación, como digo, es importante. Aquí en mi pantalla, bueno, no se puede visualizar, pero estamos conociendo, ahí está, lo que es el proceso para el cual estamos siendo, en este caso, representados todos a nivel gremial. Entonces, ustedes también se percataron de lo que ocurrió en las noticias, ¿verdad? No sé si esto fue plática respecto a alguna materia que ustedes tuvieron, pero de qué fue lo que ocurrió precisamente en todo este momento y en toda esta circunstancia que desembocó en menos de 24 horas todo lo que está ocurriendo en este preciso momento, lo que fue la separación de las ciencias afines al colegio. Como les dije en su momento, es un contratiempo, o es un, un momento de, o algún tipo de información que uno no logra entender y solo lo va a entender a través de tratar de explicarse desde la metodología política, sí, teniendo toda esta estructura lógica en cuanto a lo que es la política en sí, que ya dejamos de ser directamente ámbito del derecho per se para tratar de ser una estrategia política mal usada, claramente, para poder acceder de una mejor manera hacia las esferas o mantener la esfera del poder en sí. Entonces, perdón, antes de ello, también en este caso, Tati hizo el favor de habilitar precisamente lo que es todo el espacio mismo de lo que va a ser un grupo cerrado por parte o en parte de Facebook para poder llevar a cabo toda la transmisión propia. En dado caso, nos saturemos en cuanto aquí estamos en el contenido propio y poder entender cómo es en sí la plataforma para poder direccionar precisamente la información que aquí se está diluyendo. Muy bien, para dar pauta a lo que estamos conociendo el día de hoy, quisiera hacer una cita de un autor que se llama Charles Bukowski. ¿Qué es lo que nos dice? Y que es referente a los principios fundamentales de la lógica del derecho. Y nos dice, ese es el problema con la bebida. Muy bien, pensé mientras me servía un trago. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. Se recuerdan que sí, este puede ser un ejemplo un tanto burdo, pero se recordarán que en su primer momento
la lógica es eso, son las consecuencias. Todo esto estamos buscando hacia la esfera de la consecuencia en sí. Muy bien, para llegar a este punto, la lógica jurídica bajo el campo de aplicación. La lógica es un instrumento para el derecho y se encarga de examinar, desde el punto de vista claramente formal, las operaciones intelectuales de los juristas, así como los productos mentales de esas operaciones, que son los conceptos, que son los juicios, los raciocinios jurídicos en sí. Si lo queremos ver y entender bajo esta misma perspectiva, bajo esta misma situación, vamos a saber que, a lo que nos estamos acercando es hacia un concepto. Nosotros queremos definir el concepto de hogar. Vamos a tener una idea un tanto común de lo que es el hogar, ¿sí? Pero si nosotros queremos acercarnos bajo la esfera jurídica, nosotros ya no le vamos a decir hogar, sino le vamos a decir vivienda. Muy bien, entonces, o nos vamos a direccionar precisamente a lo que es domicilio. Entonces ya tenemos esta construcción propia. Entonces ya podemos nosotros diferenciar claramente de lo que puede ser el concepto abierto de hogar, bajo el concepto municipal de vivienda y bajo el concepto civil de domicilio. O sea, ya tenemos esa información nosotras, ya tenemos ese acceso mismo al que lo cual nosotros estamos directamente vinculados y nos estamos permitiendo acercándonos. Entonces, esa es la operación intelectual que nosotros estamos haciendo. Vamos a poder definir precisamente qué es lo que nosotros vamos a tratar de dar a entender con esta pauta que estamos acercándonos. Como les digo, si en nuestro futuro nosotros nos topamos con el concepto casación, entonces nosotros ya vamos a poder venir y hacer este tipo de información o la pauta para poder diferenciar, decir y hacer, estratificar cuál será el concepto del recurso extraordinario llamado casación. Pero ahorita, perdón ustedes, pero lo que nosotros vamos a entrar también a conocer, a hacer examinar la operación intelectual del jurista va a ser directamente ese vínculo, conocer el concepto. Por eso es que les decía, nosotros ya en esta fase de la carrera sí podemos venir y emitir algún tipo de raciocinio, algún tipo de pensamiento prejurídico, al cual nosotros podemos orientar, guiar hacia los vecinos, conocidos, familia, amigos, etcétera. Entonces ya podemos hacer esta información, este traslado de algún tipo de estructura jurídica bajo las conceptualizaciones, pero no tendríamos también ese engranaje propio para dar certeza hacia lo que nosotros estamos afirmando. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que hacemos es tenemos que completar nuestro círculo de estudio y saber que efectivamente nuestra respuesta en un futuro será un determinante jurídico para una persona que está necesitada de la solución de algún tipo de problema o algún tipo de evento en sí. Entonces es importante conocer este tipo de preceptos en sí. Se distinguen dos tipos de lógica, ¿sí? La lógica de los juristas y la lógica del derecho. ¿Qué es lo que ocurre? La primera estudia el raciocinio de los juristas, lo que venía en pauta anterior diciéndoles. El raciocinio, el pensamiento del jurista en sí. Pensemos lo que quería decir García Maínez con la teoría del Estado. Que pensemos lo que quería decirnos Justiniano al momento de establecer las 12 tablas. Pensemos qué era lo que tratábamos de decir con el códex. O sea, todas estas figuras antiguas, pero que tienen un origen claramente para regular la actividad de una sociedad, es lo que se estudia de una manera concreta. La lógica del jurista, en este caso, toda la información propia a través de la cual se está creando las instituciones y claramente los conceptos en sí. ¿Por qué se entiende el matrimonio? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Qué el concepto de ciudadanía? Ahí es como vamos viendo y creando todo este tipo de información respecto a la lógica de los juristas. Mientras que la lógica en sí, o en este caso, la lógica del derecho, va a actuar como una ciencia auxiliar, ¿sí? Es lo que buscamos en sí. La lógica del derecho será una ciencia auxiliar que nos va a ayudar, en este caso, al método de investigación aplicable en un área del conocimiento jurídico. Muy bien. ¿Qué es lo que par? ¿Qué es lo que pasa? La lógica del derecho va más hacia ese constructivo de lo que nosotros vamos a llegar a crear. Entiéndase cómo.
nosotros estamos ante un proceso de divorcio. Muy bien, un divorcio con causal determinada. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Que el divorcio que se está instando o que se va a iniciar, pues cumpla con alguna de las causales que nos enumera el Código Civil para que pueda darse este rompimiento del vínculo matrimonial. Y por lo tanto, construir toda la esfera propia de lo que es el divorcio, de la institución del divorcio en sí. Esa es la lógica del derecho, es una ciencia auxiliar a través de la cual nosotros vamos a caminar dentro de un proceso en sí. Para entender también lo que es ahorita en la esfera precisamente de lo que es el derecho penal, se está utilizando modernamente ya todos los conceptos criminalísticos. Entonces, para entender también un homicidio, o algún tipo de delito un tanto más estructurado, se tendrá esa solvencia de poder apoyarse en toda la ciencia criminalística para poder llevar a cabo todo este tipo de elementos. Para entenderlo de esa manera, es como esta ciencia afín al derecho, que claramente es la criminalística, nos va a servir para poder desarrollar la teoría respecto a ese delito indalgado a esa persona en sí. Entonces ahí es donde está la lógica del jurista y la lógica del derecho en sí, cómo se va a llevar la secuencia del proceso. Un autor de apellido Club define la lógica jurídica como la teoría lógica formal de las reglas que se emplean en la aplicación del derecho. Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada, más bien dicho, intuitivamente por los jueces en el razonamiento de sus sentencias, pero, según considera, en ningún momento llega a ser aplicada de manera reflexiva. Hay un adagio en latín que precisamente traducido significa que el juez conoce el derecho. Jura novit curia. Sí, ese es la plataforma latín para poder decir que el juez conoce el derecho. Por lo tanto, el profesional está sometido a ese análisis de empaparse directamente. Y no sería un juez en sí que está directamente relacionado. Si nos da tiempo de la cátedra, regularmente yo me hago acompañar de una amiga jueza para poder desarrollar todo este tipo de esferas desde el pensamiento, o sea, conocerle lo que es precisamente el vínculo propio de lo que es un juez en su raciocinio. Yo en este caso eh, tengo ese acercamiento con una amiga jueza que es también, aparte de ser jueza de femicidio, tiene en sí toda esta expertise en cuanto a lo que es dar las dinámicas propias de las sesiones en las clases respectivas. Entonces, si nos da el tiempo, tengan por seguro que vamos a invitarla directamente a esta cátedra para que nos dé un poco de la perspectiva más práctica en cuanto a lo que nosotros queremos entender hacer respecto a el origen propio del pensamiento desde el punto de vista jurídico. El método científico y su aplicación a la ciencia jurídica. Ustedes ya vieron método científico, ya vieron la teoría de la investigación y que es una serie de pasos o método científico que los aplicamos en el campo jurídico todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? En esta clase es bastante pesada para poder conocer precisamente cómo se da todos estos procesos de pensamiento e investigación. Esta clase debería ser reforzada al momento que nosotros estamos haciendo o desarrollando nuestra tesis. Que ahora la facultad también nos está apoyando respecto a que si nosotros continuamos nuestro estudio de posgrado, dígase una maestría, la tesis queda suprimida en el primer momento. Entonces ya es aplicable en otras universidades, pero actualmente la junta directiva elevada por el señor decano está tomando esta opción también, que ayudará directamente a que existamos los profesionales precisamente bajo una esfera de conocimiento más agudo y no tenerlo tan genérico o tan difuso. Y lo que buscamos en sí es de que se busque y se encauce al profesional que está saliendo bajo la estructura que mayor le convenga y que más le agrade bajo el conocimiento especializado, que es a través de los posgrados y maestrías que ofrece la facultad en sí. Entonces ya da esa pauta para poder llevar a cabo este acceso a la misma a través de la sustitución de la tesis por una maestría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para llevar a cabo todo este tipo de método científico es realizarse el planteamiento de los problemas, la problemática que van a darnos como consecuencias
todos los elementos sociales que van a rodear a este tipo de institución concepto que está directamente. Claramente las consecuencias sociales, las consecuencias jurídicas y las consecuencias económicas en sí, que se van a generar en toda la esfera misma, que todo este proceso mismo va inmiscuido en sí. Ustedes han percatado y han visto en noticias, no solamente en noticias, sino en la vida diaria, de la cantidad de incidentes que sufren todos los motoristas, debido muchas veces por imprudencia propia o por algún elemento ajeno que hace que también los que vayamos en vehículos tengamos ese tipo de imprudencias hacia ellos. Entonces, va para ambas vías. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que ocurre? Esto se tiene que entender también bajo ese tipo de perspectivas jurídicas, cómo afecta todo este tipo de situaciones y lo vamos a ver a través de lo que es el derecho civil, a través de lo que es todas las responsabilidades. Nos vamos a ir al derecho precisamente, que es del tránsito en sí o de la libre circulación. Entonces tenemos la ley de tránsito. Entonces, ¿cómo nos vamos teniendo este tipo de fenómeno? Va a abarcar muchas esferas en sí. Si lo queremos trasladar hacia el ámbito un tanto más de ciencias afines o en este caso de ciencias que están relacionadas con este tipo de hecho, lo vamos entendiendo y lo vamos haciendo respecto a lo que va teniendo y creciendo respecto a la dinámica de, perdonen, las ciencias médicas, cómo esto también afecta precisamente y cómo afecta al Estado también todo este tipo de información o situaciones porque es un desembolso muy amplio respecto a este tipo de eventualidades. Entonces, todo esto es el fenómeno a observar y los diferentes puntos de vista para poder entender cuál es este tipo de información. Y al momento de examinar un fenómeno y entender en su totalidad, estamos utilizando la inducción porque estamos especificando un método de pensamiento, una situación, y lo estamos generalizando o lo estamos abriendo directamente hacia ese fenómeno general al cual lo queremos optar y hacer. Muy bien, el jurista investigador se documenta y construye un marco teórico que respalda su investigación. Posteriormente elabora e identifica las posibles soluciones por medio de construcción de hipótesis de investigación. Vamos a hablar de algún tipo de ejemplo respecto a la legalización de las drogas, pues disminuirá la delincuencia en nuestro país. Una segunda hipótesis, con la legalización de las drogas, los derechos humanos de los consumidores se pueden garantizar. Y una hipótesis tercera, con la legalización de las drogas, el fisco obtendrá mayor captación de impuestos y repercutirá en beneficio de ingresos del Estado. La lógica estudia una actividad que realizamos cotidianamente, es decir, razonar, así como un razonamiento correcto y otro incorrecto. La lógica es una ciencia universal y auxiliar. Tiene un gran valor en todas las ciencias e incluso en muchas actividades no científicas. Entonces, es algo común, si lo queremos entender bajo esa misma perspectiva, saber cómo estamos directamente vinculados hacia esa actividad de pensamiento diario, en cada momento, en cada acción, en cada circunstancia, desde que amanecemos hasta, o desde que nos despertamos, perdón, hasta que en este caso logramos dormirnos. Entonces estamos en constante marco de toma de decisiones, lo que nos hace directamente accionar en lo que nosotros buscamos, hacemos y tenemos en sí. La relación de la lógica con otras ciencias. La lógica está relacionada con todas las ciencias, porque como dijo Cohen, otro autor, es el aspecto formal de todo cuanto existe. Una forma general podríamos decir que desde el punto de vista formal, todas las ciencias están integradas por conceptos, juicios y razonamientos, los cuales son parte fundamental del objeto de la lógica. Asimismo, les proporciona a todas las ciencias la teoría para la demostración científica. La metodología es lógica aplicada y inferida en numerosos casos científicos. Entonces, aquí es entender precisamente que no podemos dejar, no podemos dejar de pensar que podemos desligarnos de un momento para otro de esta serie de pensamientos deconstructivos diarios de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a comparar lo que es la lógica con las demás ciencias que la pueden venir a auxiliar o de las cuales las otras ciencias se auxilien directamente de la lógica y las vamos a vincular de una manera concreta. Lógica y ciencia estudia problemas y leyes del pensar formal, no define lo verdadero de lo falso.
Entre lo verdadero y lo falso hay una competencia del razonamiento aplicado y la experiencia. Esta lógica estudia las condiciones del pensar científico y metodológico, así como sus alcances y sus límites. La lógica y la psicología. Existe una gran diferencia entre estas dos ciencias. La relación que puede existir sería que prescindiría del sujeto que elabora su lógica y su psicología. La psicología estudia el sujeto pensante y sus procesos psicológicos, mientras que la lógica, como se ha descrito anteriormente, se ocupa del pensamiento elaborado y formulado, de que estudia los pensamientos mismos, los analiza, los estructura, los encadena el enlace que puede tener dichos pensamientos. Entonces aquí directamente estamos ante el sujeto pensante, que es la psicología, y los procesos, o en este caso los pensamientos, que elabora este sujeto pensante. Así es como se relaciona la lógica y la psicología. La lógica y la gramática. Los lenguajes tienen lógica porque la lógica y la gramática trabajan ambiguamente para descifrar una oración, decidir si la composición de la oración es correcta. Para esto hay que estudiar la lengua y la lógica. Un ejemplo propio lo vamos a ver como que el limón es un cítrico y se caracteriza por ser ácido. Tenemos una composición, una estructura de pensamiento a través de la cual nos vamos a guiar. Existen tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa es la fusión de la cual se van a crear los dos elementos de los cuales estamos estudiando, la lógica y la gramática. Son dos ciencias que se deben de analizar de una manera conjunta y más en nuestra profesión, que estamos directamente vinculados hacia ese acceso, hacia el analizar de la palabra, no de la palabra dicha, sino de la palabra escrita, cómo se debe interpretar, hacer y cuál es el sentido que le vamos a otorgar a este tipo de información de la cual estamos recibiendo y la cual la trasladaremos bajo una documentación propia. ¿Por qué lo hacemos bajo esta misma información? Porque así es nuestro sistema. Nuestro sistema está basado en la escrituración más que en la oralidad. Nosotros no tenemos ese tipo de sistemas que miramos como en el anglosajón, que es a través del debate y a través de la exposición de ideas, de rebatir este tipo de información para poder saber, ver y entender cuál es la perspectiva a través de la cual se debe analizar. Sino nosotros vamos a analizar escritos, vamos a dar a entender nuestro pensamiento a través de palabras que van a ser descifradas directamente o bien entendidas bajo la perspectiva de los juristas, que en este caso podrían ser jueces o magistrados, o la parte que esté directamente vinculada analizando este tipo de documentos en sí. Por eso es importante amarrar precisamente lo que es la lógica y la gramática, el buen entender, el buen saber y el buen discernir en cada momento de lo que nosotros queramos explicar. Por eso es importante, como les digo, y en su momento se lo seguiré diciendo, que es necesario que ustedes lean, ¿sí? Se ha perdido muchísimo de lo que en comparación de lo que yo leí estando en la universidad a lo que ustedes están leyendo en la universidad, porque precisamente no está esa cultura misma, es más la cultura primeramente del TikTok, segundo de ver ya todos esos condensados propios a través de la inteligencia artificial, de la IA y de la respuesta inmediata. Eso, si bien puede ser algo que nos pueda sacar de apuros, pero no nos empapa, no nos da ese tipo de información que necesitamos. Y si en su futuro, precisamente, nos vamos a topar, porque así será en su momento, nos vamos a topar ustedes y yo ante todo lo que es el devenir de la carrera en sí, yo creo que tengo ese tipo de preparación para poder venir y vencerlos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los profesionales que actualmente están saliendo, si lo digo con todo este tipo de lamentación, no están capacitados, no saben realmente redactar algo tan mínimo como es una escritura pública de compraventa, una escritura pública de arrendamiento. Necesitan ver modelos o necesitan ver todo este tipo de información que les dan de una manera tercera para poder dar estructura a la voluntad de las partes, cuando era algo tan necesario o algo tan primario en los momentos anteriores, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que nos da al momento propio, ¿verdad? Nos enfrentamos precisamente, yo creo que tengo una base argumentativa bastante amplia en la cual yo le rebatiría mucha la información que ustedes estarían directamente relacionadas en un mano a mano, sin teléfono
y sin solamente debatiendo ideas y solamente debatiendo conceptos propios del derecho. Entonces, por eso les insto a que siempre tienen que estar leyendo. Como les dije, ¿pueden leer cualquier elemento? Sí, lean novelas, lean libros, lean cualquier tipo de información que les llene, que les cree ese pensamiento crítico, que lleven esta información propia hacia lo que está en sí. Lean polémica, lean si quieren cualquier tipo de relación propia que tenga algo que les va a sumar, precisamente como les decía, y no es broma, si a ustedes les gusta leer Pablo Coelho, pues leanlo. Al final es parte también de esa dinámica de pensamiento, pero más si son escritos jurídicos, más si es información que nos va a llenar a nosotros. Entonces, por lo tanto, es importante ver lo que es la lógica y la gramática en sí. La lógica y la lingüística. El neopositivismo, que es una escuela a través del cual se entiende todas estas dinámicas de traer lo que era el positivismo para ciertas modificaciones y denominarlo como neopositivismo, se hizo consciente de un hecho sencillo, pero extraordinariamente fecundo. La única manera que dispone cualquier ciencia para expresar sus pensamientos, ya sea físico-matemáticos, es mediante el lenguaje, ¿sí? A partir de entonces quedará establecido que todos los problemas de cualquier ciencia están vinculados al lenguaje, de ahora y para siempre, ¿verdad? Es como vamos entendiéndose la creación de las fórmulas. Vamos y caemos nuevamente a lo que son las fórmulas matemáticas, lo que más tenemos a la mano. Cómo conocer las ecuaciones, lo que eran diferenciales. Para conocer todo este preciso mismo, todo lo que en algún momento supimos y que ahora precisamente está olvidado. Entonces ahí es como se estructura precisamente ese lenguaje, la lingüística en sí. Nuestra lingüística como abogados será precisamente darnos a entender mediante la palabra escrita en sí. Muy bien, perdonen la interrupción. Eso es lo que ocurre precisamente, saber directamente las estructuras de pensamiento que se van transformando y que se van creando bajo ese tipo de dinámica a través de la cual nosotros nos deseamos expresar. A través de la lengua tenemos un lenguaje, para civil tenemos un lenguaje, para penal tenemos un lenguaje. Algo que ustedes deben de aprender casi que de memoria será que lo que se interpone mediante la vía civil va a ser demandas. Lo que se interpone bajo la vía penal son querellas. Entonces, con simplemente esa diferenciación, que es algo propiamente del lenguaje civil, algo precisamente del lenguaje penal, es algo tan básico, pero que actualmente, como les digo y recaigo y someto a consideración de ustedes, algo tan básico y tan elemental que los profesionales de ahora están teniendo algún tipo de contratiempo, podría decir contratiempo o equivocación, al tratar de venir y establecer que existen demandas penales y querellas civiles. Por favor, eso es algo realmente que ni siquiera en primer año debería de poder entenderse este tipo de relación. Entonces ahí es como se debe entender, o sea, desde ahí tenemos que estudiar precisamente cuáles son los lenguajes en cada rama del derecho en sí. Nosotros no podemos decir que el amparo va a ser un recurso, porque no es un recurso, es una acción. Entonces nosotros ya estamos aplicando directamente este tipo de situaciones hacia ese lenguaje de la vía constitucional. De igual manera, vamos a decir que la casación es un recurso, sí, pero es un recurso extraordinario. No lo podemos enmarcar dentro de los recursos ordinarios de impugnación, sino tenemos que trasladar esa esfera de una grada superior de lo que es el recurso de casación en sí. Entonces ahí es como nosotros tenemos que venir y modificar nuestro pensamiento a través de la lectura para poder llevar a cabo y especificar de una manera concreta qué es lo que nosotros queremos darnos a entender y conocer en sí. Como alguien, yo en este caso, evalúo lo que es precisamente
muchas esferas del pensamiento, de lo que presentan los juristas, de lo que hacen y todo lo demás. Agradezco mucho que los juristas sepan esas diferencias propias para saber de que si un memorial lo empiezo a leer de una manera de principio a fin, o ya sé que un memorial va a estar cargado de falsedades o argumentos no conectados, y por lo tanto muchas veces este tipo de información lo que hace en vez de beneficiar es perjudicar a la causa que se está persiguiendo en sí. Entonces es importante tenerlo y conocerlo. Como les digo, lamentablemente es de hacer de este conocimiento porque los juristas actualmente están precisamente teniendo este tipo de semblanzas negativas que de verdad da pena leer todo este tipo de información. Y la lógica del derecho. Se podía señalar que esta tendencia ponía la existencia de un marcado paralelismo entre la lógica y el derecho, pues aquí estudia la validez de los conceptos, juicios y razonamientos, y el derecho tendría por objeto el estudio de los mencionados aspectos, pero desde el punto de vista de las conductas puras, consideradas como las meras formas. Vamos a entender precisamente, y me voy a trasladar a lo que era el plano de lo que decía Kelsen en la teoría pura del derecho. Entender las instituciones de una manera más concreta, de una manera más llena, más viva, más conocer precisamente el espíritu mismo de lo que era persona, el espíritu mismo de lo que era domicilio, el espíritu mismo de lo que era matrimonio, el espíritu mismo de lo que era el amparo en sí, esa protección que se buscaba tener en sí, no una tergiversación completa tal y como actualmente se conoce en Guatemala, sino es entender esa estructura misma. Entonces, por la lógica, dábamos a todo este tipo de conceptos, juicios y razonamientos que al final existían de una manera un tanto difusa, pero que nosotros en el derecho la englobamos y la trasladamos a un plano precisamente más concreto a través de pegar el derecho hacia un hecho elemental. Necesitamos una vulneración hacia un derecho elemental del ciudadano para que exista una circunstancia reparable vía el amparo. Entonces no puede subsistir una en la otra, o sea, no podemos o no se puede llevar a cabo este tipo de conceptos sin la existencia misma del fenómeno en sí. Y si no existe el fenómeno de una manera concreta, tenemos esa relación de saber precisamente que lo que existe, lo que se da es esta creación de algún tipo de elemento. Ustedes ya llevaron un procesal constitucional en el cual se ve de que es a través o a raíz de una circunstancia futura, una vulneración que puede venir y entenderse como futura, y lo que se busca evitar es eso. Entonces, ante ello, estamos ante la creación de la lógica y el derecho. ¿Cómo se van a proteger este tipo de derechos o este tipo de vulneraciones hacia circunstancias muy elementales que están precisamente dentro de la Carta Magna, dígase la Constitución, y las demás instancias en sí por la vía de derechos humanos? Entonces, es ahí para entender lo que es la lógica y el derecho. Ahora bien, vamos a hablar de un punto que es un tanto relevante. Vamos a hablar del lenguaje natural al lenguaje lógico. Todos estamos bajo esa perspectiva propia de saber qué es el lenguaje natural. Es el con el cual nosotros estuvimos acercándonos directamente desde que empezamos a hablar. Yo les pongo el ejemplo de mi hija, porque ustedes ya vieron a mi hija. Mi hija tiene 3 años. Entonces está en ese proceso. Ella está empezando a crear esas conexiones lógicas o esas conceptualizaciones de saber qué es cada objeto y traducirlo a las palabras propias que nosotros conocemos y llevarlo a un lenguaje natural, ¿sí? Entonces sabemos precisamente de que nosotros venimos, ponemos o tenemos los conceptos elementales que les digo, que lo que está aprendiendo es ya a diferenciar lo que es dentro y fuera, lo que está arriba y abajo, todo este tipo de contrarios. Eso es un lenguaje natural en sí. Es como nosotros nos desenvolvemos desde el inicio. Y el lenguaje lógico precisamente ya es la estructura de pensamientos a través de los cuales ya nosotros construimos no solamente palabras, sino ya vamos construyendo conceptos, definiciones, etcétera. Entonces ahí es como de un lenguaje, si lo queremos ver así, natural, que nosotros tuvimos antes de entrar a la universidad, como teníamos un concepto un tanto bastante, o más bien dicho, bastante difuso
de lo que nosotros queríamos, conocíamos un tipo de información que era preuniversitaria, que nos sirvió para venir y agotar nuestra instancia de educación media, pero ya estamos en educación superior, por lo tanto ya nos vamos a especializar bajo este contexto propio. ¿Y cómo nos especializamos? Pues ya construyendo y conociendo las instituciones. Ya llevar un intro al derecho, que el intro al derecho es un acercamiento bastante abstracto y de golpe hacia lo que nosotros vamos creando. Y vamos a tener y vamos a trastocar una clase también que es un tanto o bastante fuerte en su contenido, que también es para sentar las bases, que es el derecho romano. Entonces, eh, es para conocer, interpretar y hacer cuál es la perspectiva en sí. Les voy a comentar algo. A mí me molesta bastante de que ya empiecen a preguntar por la asistencia, ¿sí? Sí es algo y denota precisamente la desesperación que tienen por finalizar. Entonces, es algo a lo cual sí le presto mucha atención respecto a la asistencia. Entonces, la persistente pregunta en cuanto a la asistencia, si les digo, es algo que me molesta de sobremanera. Entonces, por lo tanto, son los primeros acercamientos. Entonces, la asistencia estará cuando deba estar. Entonces, y se va a llenar vía digital. Entonces, para que lo tengan presente y para que lo tengan en consideración. Entonces, se los dejo así y hago énfasis en ello. Esto sí me molesta de sobremanera. Cierro paréntesis y continúo. El lenguaje formal es un sistema semiótico similar al lenguaje natural humano. Como tal, sistema semiótico comparte con este último las características propias de los sistemas de signos. La principal diferencia entre los lenguajes formales y el lenguaje natural humano reside en su uso desde el punto de vista de la comunicación. Los lenguajes formales han sido diseñados para ser usados en determinados contextos y con fines comunicativos muy concretos. Frente a esa versatilidad contextual y la creatividad propia de las lenguas humanas. Muy bien. Nosotros, si lo queremos entender bajo este tipo de dinámica, si alguien que está en unos grados superiores en cuanto al estudio del derecho, nos viene a hablar cuando estamos en formación preuniversitaria respecto a las instituciones en sí o a los razonamientos o entender qué es la vía del amparo, por tomar un ejemplo, o conocer lo que es la estructura de la homologación dentro de todo lo que son el derecho colectivo de trabajo, es entender o es acercarse a algo que no nos vamos a entender, que no nos damos a esa misma esfera propia. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es llevar ese constructivo, llevar estas ideas que nosotros estamos conociendo y empezar a familiarizarnos con ello. Es por eso lo que hacemos diario, tener este acercamiento propio hacia lo que nosotros estamos entendiendo y transformar esta comunicación, que es desde el punto de vista formal, bajo ese tipo de dinámicas. Entonces nosotros, o lo que yo recomiendo en este tipo de ejercicios, es de que, pues yo pongo mi ejemplo, el ejemplo propio es de que en mi familia soy el primer abogado, ¿sí? Soy el primer abogado que me gradué precisamente como abogado. De ahí, mi papá es militar, mi mamá tiene su licenciatura en enfermería, mi abuelo es auditor, mi abuela es mi tía es médica, mi otra tía es administradora de empresa, mi otra tía es auditora, mi hermana es diseñadora gráfica, mi hermano es ingeniero, mis primos también son ingenieros. Entonces, no había nadie bajo la relación de lo que es el derecho en sí. Entonces, todos utilizábamos un lenguaje común para poder venir y tratar de hacer este tipo de información. Cuando ya empiezo a estudiar la carrera y todo lo demás, empiezo a modificar precisamente ya mi método de pensamiento y mi modo de hablar directamente. Entonces ya me tocó precisamente hacer todo este tipo de, lo hacíamos como juego, pero al final me servía precisamente para reforzar las ideas o las instituciones que iba conociendo. Hacer este tipo de traducciones. ¿Sí? Entonces mirábamos noticias o había alguna noticia que aparecía en la prensa, eh, que no había tantas redes sociales en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Trataba de decirle, ¿qué se entiende sobre esto? Entonces venía y me decía, es esto, esto, esto. Entonces,
ya lo transformaba yo bajo esa esfera. Salía de los momentos más comunes y ya los transformaba bajo los conceptos y los pegaba, si lo queremos decir así, a otras ideas un tanto que ya eran conocidas. Entonces, ahí es como se estructura. Entonces, ustedes pueden hacer este tipo de ejercicio para ir familiarizándose y dar el contexto propio de lo que nosotros buscamos y hacemos, que es salir de ese pensamiento precisamente un tanto natural para ya crear estas ideas lógicas, pero bajo la idea lógica jurídica en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre? Un lenguaje formal está compuesto por símbolos, que en un principio no están interpretados. Esos símbolos se combinan entre sí para obtener expresiones complejas del lenguaje según ciertas reglas que han sido expuestas con claridad y rigor, no habiendo excepciones para las mismas. Entonces aquí vamos a tomar un ejemplo, Pepper, de lo que es este constructivo de ideas, este tipo de pegar los conceptos en sí. Quiero que regresen precisamente. Desconozco si el área de perito contadores exista todo este tipo de construcción propia de pensamientos un tanto más de la matemática aplicada o de la física aplicada para conocer la idea propia en sí. Por lo tanto, todo lenguaje formal que va a distinguir como un conjunto de símbolos no interpretados o vocabulario y un conjunto de reglas sintácticas o de formación de expresiones complejas, un conjunto de funciones semánticas para interpretación de expresiones de lengua. Entonces aquí ya lo van a tener ustedes directamente en su lámina, que les voy a trasladar. Vamos a ver las características del lenguaje en sí, cómo en sí se puede llevar a cabo este tipo de vocabularios, en donde existen variables, predicados y significativos, ¿sí? Más bien dicho, signos. Entonces ahí vamos a tener unas variables x, y, z, x1, y1, z1, etcétera, etcétera, predicados PQR y significados. Los significados los vamos a ver adelante, pero para que tengan una idea concreta, lo vamos a pegar mucho a la que era la tabla de la verdad, bajo la lógica normal. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a analizar una tabla de la verdad, cómo se estructura, cómo se ve y cómo puede llevarse a cabo la misma oración, el mismo artículo 4 constitucional, visto desde cuatro elementos de vista, desde cuatro puntos de vista, a través del cual nosotros vamos a construir esta idea lógica de pensamiento. Entonces nosotros podemos tomar o ver no como una figura tridimensional, sino otra figura sumándole otra dimensión más. Entonces, para poder entender este tipo. Entonces, ahí es donde vamos a entender lo que es la lógica precisamente desde el punto de vista en sí a través del cual nos estamos acercando nosotros. Muy bien. Van a ver las variables, todo este tipo de variables individuales que van a existir o las reglas sintácticas para ver la formación de expresiones complejas, para poder ver este tipo de estructuras de pensamiento a través de las cuales se define precisamente todo lo que nosotros queremos construir, ver y hacer. Muy bien. ¿Ustedes tendrán algún tipo de preguntas o dudas que tengan en este momento? Por favor, ¿o estamos claros? Muy bien, entonces, si me permiten 2 minutos mientras cambio de lámina y de presentación para ya enfocarnos en el siguiente punto. Permítanme un segundo, por favor.
Muy bien. Sí, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? Una preguntita, rápido. ¿Estas diapositivas usted las va a compartir con nosotros? Afirmativo. Perfecto, licenciado, gracias. Muy bien, estamos ante ya vamos a tocar directamente bajo este tipo de relación de los 4 principios supremos de la lógica. Ya anteriormente los platicamos precisamente, entonces vamos a avanzar de una manera más teórica, ¿sí? Dejando a un lado directamente lo que nosotros queremos ver bajo las clases ejemplificativas que a través de la cual nos acercamos el último día de sesión presencial. Ante el principio de identidad que trata o que basa directamente en sí, vamos a ver el concepto propio de lo que es la idea propia de lo que es el principio de identidad. La formulación de este principio viene como antecedente de Parmenides, quien formuló la ley de identidad, donde enuncia lo que es y lo que no es, no es. A partir de este principio se deduce lo que es, no puede no ser. ¿Sí? Estructuras de pensamiento y vocabulario en sí que tenemos que ir empezando a dominar. Sí. Mario Moro, que es otro autor, lo expresa de la siguiente manera. Todo sujeto puede ser predicado de sí mismo. Y en este caso, para conocer o para ir aterrizando de una manera más objetiva lo que es en sí el principio propio, el concepto definitivamente, lo que es el principio de identidad, Eduardo García Maínez lo formula así: el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Entonces, ahí vamos bajo ese constructivo de saber y entender lo que nosotros buscamos precisamente como análisis propio. En sí, nuevamente repito, y nos vamos a tomar bajo el ejemplo de García Maínez. El juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. ¿Sí? Ahora lo vamos a tomar bajo un punto de vista más referencial o más concreto de lo que queremos crear en sí. Es la cualidad de ser algo igual a sí mismo. ¿Sí? Es un conjunto de características que permite saber o reconocer quién es una persona o qué es alguna cosa distinguiéndola de otras. La identidad de una persona, la identidad nacional y señas de identidad. Entonces ahí vamos, bajo este tipo de elementos, tenemos una palabra que se repite en estas 3 ideas. Identidad de una persona, identidad nacional, señas de identidad. ¿Sí? Aquí el concepto o la característica que nos abraza de una manera común será la palabra identidad. Bajo ese constructivo de identidad tenemos que venir y jugar los demás elementos que están directamente vinculados a cada frase que estamos, en este caso, acercándonos. La identidad de una persona, identidad nacional y señas de identidad. Cuando nos dicen o cuando dice la prensa o cuando dice algún tipo de ejemplo más gráfico, no lograron establecer la identidad de su grupo sanguíneo, están hablando de otro tipo de información propia. Entonces, aquí vamos a tener que contextualizar precisamente qué es lo que buscamos bajo este concepto propio de identidad. Esto es solamente un claro ejemplo al cual nos estamos acercando. Es precisamente saber que todas estas ideas que nosotros vamos a ir conociendo tienen su semejante bajo otro tipo de ideas similares. Un ejemplo que me pasó de largo y precisamente hablando con alguno de ustedes después de clase que tenía que haber dado era el ejemplo propio y básico de lo que para ejemplificar más lo que es el principio de identidad vamos a tomar el concepto de árbol es igual a árbol, ¿sí? Esto desde su punto de generalidad más propio, ¿sí? En un lenguaje, como lo dijimos anteriormente, un lenguaje natural. Árbol es árbol, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a escarbar dentro de este concepto de árbol, ya nosotros vamos a ir creando diferencias propias. Este árbol se deriva precisamente una serie de ramificaciones más de lo que es la palabra árbol y vamos a llegar a diferenciar los diferentes tipos de árboles que existen, ¿sí? Una palmera, una ceiba, un pino, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros vamos a ir agrupando directamente lo que son.
los grupos o hacer iguales, idénticos, lo que es un pino con un pino, una ceiba con una ceiba, una palmera con una palmera, un ficus con un ficus, eucalipto con eucalipto. Entonces ahí es donde se va a tener esta serie de ideas en sí de lo que nosotros tratamos de entender bajo el principio de identidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Construir precisamente esta serie de elementos a través de lo cual nosotros, o más bien dicho, lo que se busca es un paralelismo, ¿sí? A es igual a A, lo que dice la primera línea, algo igual a sí mismo. Entonces ahí vamos a entender esta, es para saber cómo está directamente entendido este tipo de dinámica. Nosotros vamos a decir, si lo queremos ver desde la esfera jurídica, que un contrato será igual a un contrato. Muy bien, un contrato es un contrato. Ahora si nos vamos a esa división amplia del derecho, vamos a saber que tenemos contratos civiles, contratos mercantiles y contratos laborales, si lo queremos ver así desde el punto de vista. Y cada uno tiene su relación propia, su especificidad, qué es lo que busca regular y cuál es la secuencia o consecuencia que se tendrá al momento de llevar a cabo todo este tipo de información que estamos nosotros conociendo, percibiendo y absorbiendo. Entonces, es importante saber de que vamos a hablar desde este punto de vista, desde el principio de identidad, desde generalidades del derecho, ¿sí? No nos vamos a enfocar directamente, no nos vamos a enfrascar en circunstancias muy, muy individualizantes, sino circunstancias más mínimas, circunstancias que se acerquen más a nuestro quehacer diario, ¿sí? Circunstancias de la manera general, ¿sí? Un trabajador será lo mismo que un trabajador. Ah, muy bien. Pero si le queremos sumar ese gradito propio en el que decir, ah, tenemos un trabajador, pero este trabajador es un representante del patrono, cambia diametralmente lo que termina siendo un trabajador, si lo queremos ver así, tan singular como soy yo, como ya un representante del patrono que tiene una escala jerárquica dentro de la organización laboral de una manera más preponderante. Entonces ahí tenemos que hablar desde generalidades para entender que A es igual a A, ¿sí? Es entender este tipo de información. Paréntesis, ya ustedes en estos momentos van a poder, ahorita no, pero sí lo van a tener en un futuro muy cercano y próximo, los primeros ejercicios de acercamiento que van a hacer la sumatoria a su zona respectiva. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente para ver en este tipo de plataforma, lo que es Classroom, para poder acceder a este tipo de información. Como les digo, no lo tienen en este momento, no, pero ya lo van a tener en su momento próximo, futuro, muy cercano. Entonces, solamente para que lo tengan presente en esta información que les estoy vinculando. Muy bien. Y aquí, cabal, exactamente aquí hacía la referencia. Un árbol es un árbol, precisamente para dar esta idea de singularidad o de acercamiento propio hacia la cual nosotros nos queremos venir y hacer estas circunstancias en paralelo de esta manera en sí. Muy bien. Aquí no se mira muy bien, tal vez por el diseño en sí de la lámina en sí, pero aquí tenemos símbolos lógicos que nos van a servir en nuestro futuro para saber qué es lo que nosotros vamos a ver, cuál es este tipo de acercamientos. Entonces tenemos una negación, una disyunción inclusiva, una disyunción o exclusiva, una conjunción, una condicional, una bicondicional y todas las variaciones propias en cuanto a saber qué es precisamente las disyunciones inclusivas y las exclusivas junto con las conjunciones y las bicondicionales. Entonces, como le digo, esto nos servirá en nuestro futuro que un tanto mediano, a la mediano plazo, para ver qué es lo que pasa, para ver qué es lo que ocurre de esa manera concreta y directa. Es para ver de que sí vamos a tener este tipo de acercamiento ante estas figuras lógicas que en su momento nosotros tuvimos que aprender bajo la esfera matemática, pero ahora lo vamos a añadir un poco de complejidad para ver precisamente bajo la esfera del lenguaje, cómo es de que nuestras mutaciones están directamente singularizadas. Aquí tengo un libro que
señala, o más bien dicho, tiene una particularidad muy compleja en cuanto a su conocimiento en sí. Este libro se llama, bueno, aquí dice Derecho Administrativo Alemán, ¿sí? Este tiene una serie, es por el autor Helmut Müller. Entonces, aquí precisamente que estaba, es de mi suegro, y se lo tomé directamente, le dije que me lo prestara. Entonces, para poder entender cómo está la complejidad propia. Y solamente aquí tenemos una estructura de pensamiento tal y como ellos lo diseñan. No es muy visible, pero aquí está un tanto más visible, pero es este mismo ejemplo. Es hablar precisamente de lo que es el principio de identidad en sí. Aquí nos marca una figura propia para las equivalencias en sí de lo que son los órganos administrativos en un estado precisamente que tiene esa singularidad de tener una pluriculturalidad dentro de su esfera social. Aquí habla de un concepto, las regulaciones equivalentes. Entonces, este tipo de regulaciones equivalentes van a ser aplicadas al derecho administrativo bajo la ejecución de las leyes federales, bajo la ejecución de las leyes federales, pero autorizadas precisamente por el Estado de Lander, y las ejecuciones de las leyes de Lander por los órganos precisamente que velan por este organismo dentro de esta misma sociedad. Entonces, si lo queremos ver, existen tres metodologías de aplicación del derecho solamente en este estado, en esta sociedad misma que está confortada, o más bien dicho, está relacionada bajo las regulaciones equivalentes del estado de Lander en Alemania en sí. Entonces, dice la paráfrasis, ¿verdad? De esta línea, mientras no exista una ley de procedimientos administrativos, es una circunstancia inédita esta regulación equivalente. Entonces, es algo que nos da el conocimiento propio del derecho en sí. Y es conocer otra realidad del acercamiento en sí. Esto es precisamente la idea propia de este pensamiento de lo que puede llegar a transmitirse en un principio de identidad, regulaciones equivalentes, o sea, lo que puede venir y establecerse bajo esta dinámica. Bajo un constructivo un tanto más natural que nosotros conocemos, hacemos y entendemos, podemos saber, ¿verdad? Y podemos decir que estamos ante esa disyuntiva de conocer qué tiene mayor preponderancia, la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué es todo este tipo de tratados tienen una mayor preponderancia? Ya esto ya es un tema realmente agotado respecto a lo que debería entenderse bajo la normativa constitucional y el pensamiento constitucional, pues saber que precisamente están esa equiparación propia de lo que se debe entender como la aplicación de las normas bajo un conjunto armonizado y lo que se denomina, y tal y como es que conoce, como el control de convencionalidad. Entonces ahí, bajo esa perspectiva, abrimos el paraguas y todo lo que esté bajo esa dinámica será protegido como lo que regula la Constitución en sí. Un anexo constitucional, este tipo de normativas que van a beneficiar hacia un segmento de la población y hacia información propia. Entonces, para ir aterrizando, en sí es establecer que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. Pregunta de examen, ¿verdad? Si les pregunto esto o si les pongo, ¿a qué principio fundamental de la lógica suprema, a qué principio de la lógica suprema fundamental pertenece este tipo de fórmula? A es A. Entonces ustedes inmediatamente van a decir, en su momento lo vimos y es al principio de identidad. Entonces ahí es como también puedo hacer este tipo de relación propia, según la variante que les toque, respecto a saber. Os les voy a preguntar en el examen, les voy a decir, mire, simbólicamente establezcame o bajo la lógica formal, establezcame la regulación del principio de identidad. Entonces ustedes tienen que poner A es A, ¿sí? Entonces para saber cuál es el concepto y la idea propia de lo que nosotros vamos a conocer y vamos a formular en sí. Muy bien. Ejemplos propios de esto sería que Aristóteles es idéntico a sí mismo, o sea, Aristóteles. El sol es idéntico a sí mismo y la manzana es idéntica a sí misma. El principio lógico jurídico de identidad establece
Ahora viene el concepto en sí. Ya vino la explicación, ahora el concepto. El juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. Este juego de ideas es el concepto formal de lo que es en lenguaje formal el principio de identidad. Repito, el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. Así es como debe entenderse el principio de identidad en sí. Tenemos un autor de apellido Padilla que sostiene que ningún proceso o concepto puede ser considerado como absolutamente idéntico a sí mismo, es decir, como absolutamente constante en medio de la mutabilidad de los demás. Esta es una teoría bastante aceptada respecto a saber de que idéntico pudo haber sido una vez, pero ya no puede entenderse como esa misma esfera de saber qué es o qué será directamente en su futuro. Un ejemplo muy propio para esto sería el concepto menor de edad, ¿sí? Podemos entender un rango de menor de edad de X edad hasta X edad, pero nosotros podemos saber bajo la perspectiva del derecho penal que este tipo de conceptos de menor de edad no tiene una equivalencia en sí, porque lo que se busca en sí es que todos los menores de edad, según dice el derecho penal, sean inimputables. Pero por algo se creó los juzgados que tienen competencia para los menores de edad. ¿Por qué? Porque precisamente se llevó a cabo en la esfera guatemalteca este análisis de que al ser inimputables los menores, ellos estaban más propensos a llevar a cabo todas las acciones antijurídicas. Entonces, esto es lo que nos dice Padilla precisamente, que ningún proceso o concepto puede ser considerado como absolutamente idéntico a sí mismo, es decir, como absolutamente constante en medio de la mutabilidad de lo que puede llegar a ser, entender y saber. Por otro lado, tenemos otro autor, le apellido González. Él utilizó la lógica simbólica, que es un tanto más compleja para llevar a cabo. En un sistema formal hay que presuponer siempre que P bicondicional P se lee P equivale a P. En el mundo real, aquello puede ser representado por que P no es ningún algo fijo o inmutable, sino algo dinámico, sujeto a cambio, que puede llegar a ser totalmente distinto de lo que era. La lógica formal es insuficiente si se pretende que esto sea representado en el mundo real. Va a similar manera a lo que nos dice Padilla en cuanto a la mutabilidad del fenómeno a analizar, o en este caso del objeto al cual nosotros estamos haciendo ese extracto de equivalencia en sí. Ejemplo, el hombre, es perro, 2 es 2, A es A. Se infiere como verdad que lo que es y lo que no es, no es. Entonces, para venir en la idea propia de lo que vamos a estructurar bajo esa misma información. Hay una escuela que es la materialista, la dialéctica materialista, en la que expresa que cada cosa es idéntica y no idéntica a sí misma. Puesto que cada cosa se halla en un proceso de mutación y de desarrollo. El vegetal, el animal, cada célula en cada instante de la vida son idénticos a sí mismo y al mismo tiempo difieren de sí mismo debido a la asimilación y desasimilación de las materias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos decía Angel? Precisamente es mantener esta perspectiva de que todo evoluciona. Entonces, por lo tanto, ya no puede ser. Está aquel adagio chino. Nadie se baña en el mismo río dos veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua que fluyó en su momento ya no es la misma agua, sigue siendo el mismo caudal, sí, pero con diferente agua. Entonces, por eso es de que nadie se puede bañar en el río dos veces. Entonces, ahí es como entender, es tratar de ver, ¿verdad? Este tipo de singularidad y ver este tipo de perspectiva desde la dialéctica materialista, que explica este tipo de fenómenos a los cuales nos estamos acercando en sí. Muy bien, otro tipo de cuadro a través del cual nos va a hacer un tanto más visible todo este tipo de relación es saber precisamente cómo se va a simbolizar.
Tenemos la negación, conjunción, disyunción inclusiva e exclusiva, la condicional, los bicondicionales, la negación conjunta y la incompatibilidad. Entonces ahí es como se crea bajo esta misma simbolización de cómo vamos estructurando directamente a lo que estamos de una manera concreta. Y lo que más se utiliza en el ámbito del derecho es la conjunción y la disyunción inclusiva, ¿sí? Llueve y truena, como les decía, es ver que directamente esté la Y para saber que estamos ante una conjunción en la norma que nosotros estemos leyendo. O una disyunción inclusiva, estaba triste o preocupada, o ambas cosas. Entonces ahí es donde estamos viendo esa disyunción exclusiva. Mucha normativa también tiene esa disyunción exclusiva. Iremos al cine o al teatro. Vamos a aplicar alguna de las dos, pero no ambas. Entonces, esto es lo que más vamos a utilizar en las estructuras lógicas de lo que nos dice todos los códigos y todas las leyes de a nivel nacional. La conjunción, disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. Muy bien. Ahora bien, las preguntas que les hago es esta a entender. ¿Es idéntico los gemelos? Si tenemos este bajo idea del principio de la identidad, vamos a decir que los gemelos podrían ser idénticos. Ah, pero existen los mellizos. Los mellizos sí tienen esa singularidad de tener este tipo de contexto propio para saber quién estará y cómo se maneja precisamente este espectro mismo de ser uno parecido al otro. Sí, es idéntico también el reflejo en el espejo. Nosotros al momento de vernos unos en el espejo, podemos saber de que precisamente es idéntico lo que estoy viendo ante ello. Sí, es idéntico, pero si tenemos un espejo de distorsión, vamos a tener una figura que está delante nuestra, que puede ser en su esencia la misma, pero estamos viendo que tiene algún tipo de distorsión propia. Entonces, a eso es lo que hace la relación Padilla, de que todo es mutable, todo va a ser idéntico en su momento original, pero que dependiendo de las circunstancias es como va variando precisamente. Ahora bien, bajo aspectos desde la vida y el análisis propio de lo que es el derecho, la litispendencia. Aquí estamos hablando de procesal civil y mercantil, como les digo. Yo toco estos puntos de procesal civil y mercantil porque es la manera que desde mi punto de vista es más práctica llevar a cabo todo este tipo de emparejamientos, ¿sí? Ustedes lo van a ver, por supuesto, ahorita les va a sonar extraño, pero como les digo, en algún su futuro van a decir, este loco me decía algo respecto a la litispendencia, cuando estén viendo las excepciones del 116. Entonces, ¿qué es lo que ocurre directamente? Saber qué es la litispendencia o lo que son las acciones acumuladas, que está en el 538 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿cómo entender este tipo de circunstancias? Una acumulación de acciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en cualquier etapa del proceso? Sí, dos elementos que están directamente vinculados o se alega sobre el mismo elemento que se está impugnando, pueden acumularse directamente estas dos causas para hacer una sola. Entonces ahí es donde llega a este punto de conocimiento propio de saber de que es un aspecto que se está impugnando o un aspecto que se está alegando, por lo tanto, existe una causa A y una causa B, pero están originadas desde un punto de vista o sobre un mismo acto, entonces por lo tanto la causa A y la causa B van a ir acumulados a esta misma. Entonces se hace respecto a ello. Esta es lo que se menciona directamente bajo la identidad de las circunstancias en sí. Y aquí directamente para entender más, si en este caso quedaron elementos muy flojos o de conocimiento no muy propio, adjunto dos videos que pueden ver, que son cortos en YouTube, para saber qué es en sí el principio de identidad, para entenderle de una mejor manera y más gráfica de lo que vamos viendo el aspecto mismo de la identidad en sí. Entonces, algún tipo de preguntas, dudas que tengan respecto a este principio. Todo bien, licenciado. Muchas gracias, Elizabeth. Le agradezco. Bueno, como le digo, siempre toma en cuenta la participación tanto virtual como por la vía presencial. Entonces, siendo así, damos por finalizada la sesión del día de hoy
tenga su momento procesal oportuno, la asistencia respectiva, estén atentos, como les dije, a la información en cuanto a ya los acercamientos que van a hacer ustedes respecto a su acumulación de zona. Entonces, si no hay nada más que hacer constar, nos miramos el día lunes de una manera presencial. Y les digo, les insto a que estén de una manera concreta y muy relacionado a todos los acontecimientos que van a pasar en este semestre. Comenzando, ya pasó lo del evento del Tribunal Supremo Electoral y estamos hoy ante lo que es Corte de Constitucionalidad, mañana lo que es representante del colegio ante Consejo Superior y vocal 3 de Junta Directiva. De ahí nos vamos directamente a Fiscal General, nos vamos a designaciones de CC y como les digo, es un elemento que vamos a tener muy importante porque cuando ustedes ya se gradúen van a ser las autoridades que van a estar fungiendo en ese momento procesal. ¿Oyeron? Entonces les deseo lo mejor, que tengan feliz noche y nos miramos el lunes de manera presencial a las 17:30 horas. Feliz Gracias. Gracias, Luisa.